Voy a saludarlos a los chicos, vamos a tenerlos por acá, a Dugar Chapel y al señor Armando Magistretti, PD y Partido Verde. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias. Che, de verdad que se siente como un debate, viste que parece un debate, pero nada, faltan, no sabemos si 3 meses o más para las elecciones. ¿Qué vendes? Les hago la misma pregunta que recién, ¿qué esperan para mañana? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No quisiera caer en lugares comunes, pero sabemos todos que mañana, después de que termine la asamblea, seguramente las voces oficialistas hablarán que estamos en una provincia de maravilla y la oposición en una situación completamente distinta. No esperamos nosotros grandes anuncios. Creemos que, para resumirlo y hacer una síntesis y fijar una posición, nosotros vamos a encontrar en muchos puntos que no estamos de acuerdo porque directamente nosotros tenemos una visión distinta de provincia que es la que viene expresando el oficialismo desde hace 9 años. Y en esa... Pero de hace poco, porque ustedes eran aliados del oficialismo hasta hace 2 años. No, menos. Ah, verdad, 2020 o sea, se va. más. 2020 se va el PD, tenés razón. Octubre del 2020 se va el PD. Exactamente, más. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, te decía, no esperamos grandes anuncios. Esperamos sí que los anuncios tengan un norte que esté direccionado a mejorar la vida de los mendocinos. Dugar, ¿te puedo cambiar la pregunta? Sí, cómo no. Cuando vos fuiste elegido legislador, senador provincial, hace 2 años, hace un poquito menos en definitiva, ¿hacías algún tipo de propuestas respecto a votenme porque yo quiero llevar esto a la legislatura? Mi pregunta es doble. ¿Qué llevaste de eso que prometiste? ¿Y qué crees que es importante, así hace de cuenta que estás en campaña de nuevo, qué crees que es importante que se trate de acá al 30 de abril del año que viene? Bueno, yo cuando llegué con el mandato de los mendocinos de poner un freno a la arbitrariedad que tenía el gobierno actual. Hay que entender que más allá de que hablemos de la construcción, que hablemos de la colaboración, los mendocinos querían un freno a todos los atropellos que estaban sufriendo los mismos. ¿Qué atropellos están sufriendo los mendocinos? Por ejemplo... Yo no me siento atropellado. Bueno, cuando te suben el impuesto automotor y te dicen que va a ser utilizado tal tabla y después te utilizan la mayor y te cobran el doble, yo creo que estás atropellado. Cuando te suben pero me estás metiendo un caso que se denuncia ahora y me está diciendo yo llegué para frenar los atropellos. ¿Qué atropellos había cuando vos llegaste? Muchas de esas cosas ocurrían cuando yo estaba en campaña. La gente no quería que le aumentaran el boleto del transporte público de una manera ilegal como está aumentado ahora. ¿Ilegal? Ilegal. ¿Por qué es Porque ilegal? se viola, lo dijo Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado aceptó lo que nosotros planteamos, la ley 74.2 establecía que antes de aumentar el boleto del transporte público tenías que tener el dictamen obligatorio y previo del órgano consultivo. Y no lo hicieron. ¿Cuál es el órgano consultivo? El órgano consultivo es el órgano creado por la ley 74.12, donde establece y fija que hay usuarios, hay personas integrantes de las empresas de transporte, personas integrantes de las universidades, y ese órgano consultivo, este gobierno actual, lo descabezó, nunca lo usó. Pero la ley lo dice. Entonces, modifiquemos la ley, pero no violemos la ley. Ok, entonces, el aumento del colectivo es ilegal, ya me parece... Me estás apretando con algo que no tenía preparado, pero te lo voy diciendo. ¿Pero te estoy apretando? Nosotros le dijimos también que no podían aumentar el impuesto inmobiliario de la manera que lo estaban aumentando. ¿Por qué no? Porque tenía que ser un poquito más acorde a la realidad social de la provincia. Pero si voy a ser acorde a la realidad de la gente, que es terrible, la realidad nuestra, no sé ustedes, no sé cuánto cobran en realidad, de verdad no lo sé. Sí. De hecho, si quieren después nos lo dicen, que sería buen título. No hay ningún problema. Si tenemos que ser acordes a la realidad de la gente y no subimos nada, pero las cosas suben, eso es lo que yo entiendo de el boleto inmobiliario, que además... tuvo un cambio en el medio y ellos dicen, bueno, tenía que ser... Bueno, entonces hablemos de porcentajes. Tal como vos decís,
la inflación, ante una inflación del 100, el impuesto subió a 150. Entonces subió más que la inflación y eso también te lo puedo demostrar. El boleto de transporte público subió un 2000% en una inflación del 150%. Entonces, pero el boleto de transporte público se ve afectado por la falta del subsidio nacional. Pero ¿podés guardarlo ahí? ¿Cómo no? La productora me dice, volvete un segundo. Ya vuelvo igual. Sí, bueno, te agradezco. Tienen ganas de que camine hoy y está bueno. Dice, están acuchichando los tres a full. Me molesta eso de que se pelean en la cámara y después son todos amigos tras bambalinas. Me dicen que conteste la Natacha. Sí, sobre lo que dijeron recién. Por lo que vos... Sí. Yo agradezco profundamente la intervención de recién porque especifica clarísimamente lo que es un gobierno que gestiona desde lo micro hasta lo macro, pasando y haciendo foco en las necesidades cotidianas de la gente. Por ejemplo, el transporte. ¿Lo micro lo decís por lo de transporte público? Exacto. No, mentira, es un chiste muy malo. Ah, qué gracioso, no me he dado cuenta, microtransporte. Sí, hagamos de cuenta que no lo un dice. chiste muy elevado, no me gusta. Escucha, ellos dicen, ¿la suba del boleto es ilegal? Sí. Perdón, ¿la suba del boleto es ilegal? La suba del impuesto inmobiliario fue del 150 cuando la inflación fue del 100 y la suba del boleto de micro, vuelvo a eso, 2000% en una inflación del 100, que en realidad fue 110, ponele, 120. Yo agradezco muchísimo que me hagas esta pregunta de nuevo porque puedo ejemplificar lo que decía al principio. Dale. El transporte público es un excelente ejemplo. El gobierno de la provincia invierte, no digo gasta, invierte 600 millones de pesos diarios, 600 millones de pesos diarios para subsidiar el transporte público de pasajeros. Si el gobierno o el Estado provincial no subsidiara el boleto, valdría el triple. No, eso lo sabemos. Bueno, la estructura de costos de la tarifa. Hasta hace un tiempo era 15% el boleto, 15% la nación, el resto la provincia. Ahora es el 73% la provincia y el 17% los usuarios. Esto es un Estado inteligente, empático y que hace lo que tiene que hacer, que es facilitarle la vida a la gente para que pueda ir a trabajar, para que pueda ir a estudiar y tomando para sí competencias o responsabilidades que no tendrían que serlo. Por ejemplo, el subsidio nacional que se ha retirado. Sí. Que cuando estaba Alberto Fernández... Tampoco lo pagaba. Nunca lo pagaba. Entonces, por lo menos en el último año no lo pagó. ¿Puedo escuchar a Dugar? Por supuesto. Dugar, vos decís que el gobierno es despiadado y animal porque aumenta 2000% el boleto del colectivo y Natacha dice ahora la gente solo paga el 17%. Es decir, en rigor, pagan menos que nunca en porcentaje de la composición del costo. Muy buena la pregunta. Fíjate vos que en el presupuesto de este año los subsidios al transporte público se aumentaron en un 170% en el presupuesto de este año. Y si aumentaste 170% los subsidios, no hay razón para pensar de que el boleto tenés que aumentarlo en el 2000%. Eso es algo, lo sabe cualquiera o lo entiende cualquier vecino que sepa sumar. Pero porque estamos validando algo. Sí. 2000%, porque es 2000%. Yo creo que el que mejor lo sabe es el usuario, que por ejemplo ahora tiene 39 duplas de Metrotranvía nuevas. También tiene un sistema moderno para visualizar el transporte público y que, si no lo saben, se los decimos, que Córdoba, Mar del Plata, pagan los usuarios muchísimo más de boleto y en muchos casos son competencias de los municipios. Entonces, sí, no quiero está bien. No, tampoco te quiero cortar tan secamente. Claro. Pero Vicky es muy educado, Vicky está levantando la mano. Sí. Pueden meterse también. No, como estaba hablando del Metrotranvía y es un tema muy importante, nosotros lo que siempre planteamos son las prioridades. ¿Dónde están las prioridades de este gobierno? Y este gobierno viene armando el tema del Metrotranvía, las dos extensiones del aeropuerto al centro y a Luján, y lleva gastado 100.000 millones de pesos. Ahora creo que la pregunta es, ¿realmente era una prioridad hacer el Metrotranvía? Cuando vos tenés a 3 minutos del aeropuerto asentamientos como el barrio el asentamiento Santo Tomás de Aquino, en Algarrobal, que hay personas que están en la indigencia y al mismo tiempo un basural a cielo abierto.
Aparentemente es como que el gobierno, es decir, se hace todo en función de los turistas. Y nos olvidamos de los mendocinos. El metrotranvía no es solo para los turistas. Te puedo traer 300 millones de personas, bueno, obviamente no tanto, que usan el metrotranvía todos los días. Sí, de las cuales de 3 personas pagan 2. Bueno, entonces siempre estamos corrigiendo. Pará, no corramos el eje. Después metámoslo con que de cada 3 es un personas, tema de gestión. Y quiero ir con Magistrete también, pero el metrotranvía, ahora que va a ir hasta Luján, por ejemplo, te lo llevo para el otro lado, también va a pasar por villas. Pero vos crees que Pero pará, te lo cierro. Y va a haber que localizar. Primero a 15 personas, después como a 90. Ahora bien, esa gente, por ejemplo, si vos te vas a poder tomar el metrotranvía en la zona del aeropuerto, donde están esas familias carenciadas de las que vos hablas, y vas a poder ir a estudiar enología en frente al FADER. En 7 minutos. Me parece que antes que eso tenés que solucionar el tema de la gente que vive alejada, que no tiene frecuencia en los ómnibus. Y además es decir, que no tienen forma de llegar a la universidad. Una cosa es decir que no es prioridad cuando nosotros, los que estamos acá, legisladores, tenemos auto. Cuando uno no tiene auto y se maneja en transporte público, hay que preguntar si es una prioridad o no el metrotranvía. Pero es una prioridad. Sí. Lo que sí a mí me sorprende es que a veces yo escucho el discurso de Natacha y digo, no sé en qué país o en qué provincia está viviendo, porque claramente el tema del transporte público es un problema para los mendocinos y mendocinas a pie, que tenemos que viajar, incluso yo a veces lo hago, en transporte público en la provincia. No está siendo óptimo. No está siendo óptimo también el transporte público respecto al este de la provincia de Mendoza, donde las frecuencias son totalmente incoherentes a las necesidades de la gente que vive ahí. No está siendo óptimo en los lugares, como recién explicaba Germán, por ejemplo, el Garrobal y Borbollón, donde las frecuencias son absolutamente esperar una línea. Imagínate que una línea que venga desde Jocolí para que la gente del Borbollón y del Garrobal puedan acceder al centro, no es tener ni justicia, ni ser igualitario para, sobre todo, el Estado que tiene que participar de los lugares que más necesitan en la regulación del Estado. ¿Puedo frenar tu segundo ahí? Aprendan a hacer lo que nosotros hacemos. Piensen en lo más importante que les quede en el tintero, pues nos van quedando pocos minutos. Quiero ir un segundo con Magistretti. No sé si querés aportar de lo que estábamos escuchando. Yo transporte me correría. Te hago una pregunta yo, por lo pronto. Sos uno de los monobloques. Sí. Lugar el otro en Senado, monobloque PD. En realidad te quiero preguntar otra cosa. ¿Por qué te separaste de la Unión Mendocina? Decíselo a Vicky mirándolo a la cara, por favor. En realidad... Porque vos eras de la Unión Mendocina, te entraste en esa boleta y ahí dijiste, uy, me separo como una célula. En realidad no hubo tal separación, sino que yo lo llamo una cuestión administrativa nada más, que tiene que ver también con cuestiones políticas. Nunca me fui del bloque, del interbloque de la Unión Mendocina, porque nunca formé parte. Desde que comencé... Mira cómo te mira Germán Vic. Desde que comencé formé el monobloque y está relacionado también con una cuestión, decía, política, en lo que tiene que ver también a la pertenencia de nuestro partido al gobierno nacional y desde cómo se conformaron, por ejemplo, los bloques en senadores y en diputados. Hubiera quedado yo, incluso que tuve el ofrecimiento para presidirlo, como representante del gobierno nacional, cuando en diputados el presidente era representante de Massa, en el caso de Ifonso. Ah, claro. Estaba pensando en Lombardi. Detalles finales de lo que quieran aportar, de lo que se habló, de lo que se viene, de mañana arranca un nuevo año legislativo y en definitiva arranca formalmente el segundo año de Cornejo. Bueno, solamente comentar y también un poco, no en contestación, pero relacionado a lo que vos manifestabas en tu apertura, desde nuestro bloque hemos trabajado durante todo el año 2024 en dos grandes líneas en las que trabaja un legislador. Proponiendo a través de la presentación de leyes o haciendo control de gestión donde se hacen la presentación de pedidos de informe. Bien. Como por ejemplo, un pedido de informe que hice desde el bloque del Partido Demócrata referido a un manejo del Tribunal de Cuentas que derivó en un pedido de jury de enjuiciamiento al Tribunal de Cuentas y las mayorías automáticas te lo bocharon. Lo bloquearon. Esto es, ¿por qué? Porque no solamente Cornejo tiene incidencia directa en el plano político de lo ejecutivo y del legislativo, sino también que hay una influencia muy grande sobre los organismos de control
e incluso en algunos estamentos de la justicia. No nos olvidemos que el Tribunal de Cuentas está presidido por quien hasta el momento de su nombramiento era el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, el desarrollo de nuestro trabajo ha ido en ese sentido y en el sentido de la presentación de leyes. Ayer también en la legislatura se ha dado media sanción a 2 proyectos de ley que presentamos. Bien. De un grupo menor de 6 o 7 proyectos de ley. Yo Así que, ayer me leí las leyes que sacaron ayer 29 y era para pegarles por ahí, pero bueno, ya se hacía muy largo. Gracias. de las leyes, perdón. De lo que se trató ayer en el 29 en senadores. Pero Todos, los no proyectos, no, ya sé, pero los proyectos léelo en profundidad porque tienen Bueno, tienen una profundidad y tienen que ver también con la cosa cotidiana de los mendocinos. gracias. Armando Magistretti por haber venido, es el titular de la bancada del PD. Dugar, 3 segundos. Tenías 3, te dejó 2, me comió Magistretti. todo. Sí. Bueno, nosotros seguiremos. Nosotros dijimos en su momento, advertimos al pueblo de Mendoza que se venía el impuestazo, el impuesto inmobiliario, y se vino. Y después salieron los otros partidos políticos a tratar de paliar y presentar proyectos para pararlo. El impuesto automotor también golpeó a los mendocinos, también nosotros fuimos los únicos que votamos en contra, después vinieron los otros partidos políticos. Se colgaron de vos. Sí, no, manifestaban que no podía ser. También peleamos contra el aumento del impuesto del boleto de colectivo. No son los 1.000 pesos que te dicen que son. Bien. En Córdoba las distancias son mucho más largas que acá. Y la distancia que hay de Córdoba, más o menos, si querés traspolarlo acá, sería un pasaje de 3.000 pesos, 3.500 pesos, que sería las distancias que hay en otros lugares del país. Nosotros vamos a seguir luchando por la transparencia y sobre todo por algo que se habló más temprano. No queremos que la legislatura siga siendo la escribanía del gobierno del gobierno. Gracias, Dugar. Pero es que justamente porque no solamente los bloques opositores no pueden presentar proyectos de leyes, porque nosotros no somos tontos, podemos presentar proyectos de leyes, los presentamos, sino que ni siquiera los legisladores oficialistas les dejan presentar proyectos de leyes. Mira. Entonces, fíjate vos hasta qué punto quieren destruir y ¿cómo se llama? Esterilizar la legislatura, para que la legislatura no sirva para nada, sino para levantar la mano. Entonces nosotros fuertes le queremos dar... declaraciones. Bueno, Gracias, Dugar. gracias a vos. Dugar Chapel es el senador por la bancada del Partido Verde. Al resto los tenemos en pantalla, los saludamos así, tuvieron un poquito más para hablar por una cuestión de tiempo. Gracias a Adriana Cano del PJ, gracias a Germán Vicky de la Unión Mendocina, gracias a Natacha Eisenclas del oficialismo. Buenas noches y gracias por haber venido, a los 3 les digo. Gracias por la invitación. Bueno, ojalá después podamos hacer esto, pero un poquito más, con más tiempo, hacemos lo que podemos en este espacio. Me gustó, vibrante, interesante. Hay más séptimo día, se va a tratar de otra cosa completamente distinta, así que ¿a dónde vas a ir? Quédate.